Continuación, vamos a abordar en esta segunda parte del tema de Clostridium difficile cuáles son los principales factores de riesgo para adquirir esta infección. Bien, ahora ya dejamos claro que Clostridium es una bacteria sobreviviente, ¿no? Y tiene un mecanismo muy interesante que la vuelve muy interesante para su estudio, que es la esporulación, pero que además desde la parte de investigación a mí me parece muy atractivo el estudio del Clostridium difficile, pero desde la parte operativa, desde la parte de la atención clínica, sin duda que el conocer cómo es que sobrevive esta bacteria nos da luz sobre cuáles son los mecanismos que debemos implementar para evitar la infección de los pacientes hospitalizados por Clostridium difficile y, por supuesto, la infección y la complicación que puede llegar a derivar de una infección de este tipo, ¿no? Ok, entonces el principal factor de riesgo es el uso de tratamientos antimicrobianos. No todos los tratamientos antimicrobianos tienen el mismo riesgo. Se han hecho estudios comparativos entre las diferentes familias de antibióticos. Algunas tienen más riesgo que otras, pero este es uno de los principales factores de riesgo. El otro es la inmunosupresión, por supuesto. Un paciente comprometido inmunológicamente tendrá más riesgo de desarrollar incluso una forma grave de la infección, y también hay algunos artículos que han sugerido que el uso de analgésicos opioides se asocia a un mayor riesgo de infección por Clostridium difficile. Recordarán que les mencioné que el pH ácido de la cavidad gástrica es un factor protector que nos defiende no solo contra Clostridium, sino contra otros microorganismos patógenos. Entonces, el uso de supresores de ácido gástrico, como por ejemplo los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol y toda la familia, lansoprazol, genoprazol, todos los prazoles que se les vengan a la mente, al ser un fármaco que reduce la cantidad de ácido clorhídrico que se está vertiendo hacia la cavidad gástrica y por lo tanto el pH ácido deja de ser tan ácido y se vuelve alcalino, entonces esto puede ser un factor de riesgo para la colonización por Clostridium difficile, ¿no? Porque quedamos que las formas vivas son aniquiladas a nivel de la cavidad gástrica, aunque las esporas sobreviven este proceso y alcanzan el intestino delgado. Otro factor de riesgo es la nutrición enteral, también muy seguramente asociado al hecho de que se manipulan las fórmulas, se manipulan los equipos a través de los cuales están administrando la nutrición enteral, las bolsas, y se reutilizan las bolsas, y estamos hablando de que las manos del personal de salud pueden ser un mecanismo de transporte de las esporas, pues entonces unas manos que no han sido higienizadas, que no se han lavado las manos, entonces pueden ser el mecanismo a través del cual la misma nutrición vaya ya contaminada con las esporas. Y otro de los factores de riesgo, eh, más que factor de riesgo, bueno, no, sí es un factor de riesgo, se refiere a el mecanismo de transmisión es por contacto, ¿no? En otro apartado de este mismo módulo vamos a hablar acerca de los mecanismos de transmisión y de las precauciones basadas en vías de transmisión, que en esta parte se las va a compartir la licenciada Claudia Millán. Pero muy rápidamente, pues, ¿a qué se refiere? Que sea una infección que se transmite por contacto, a esto que he venido diciendo. Si mis manos tocan una superficie en donde se encuentran unas esporas, pues esas esporas se adhieren a mis manos. Luego yo toco otra superficie que estaba libre de esporas, pero mis manos ya fueron capaces de transportar las esporas, y si lo que toco es la piel de mi paciente, pues entonces ahí le dejo ya las esporas y será cuestión de tiempo para que él las ingiera, ¿no? No se refiere a que se transmita a través de la piel, ¿sí? Solo para hacer la aclaración, sino al hecho de que
la transmisión se puede dar, yo puse por ejemplo las manos como una superficie, pero podría ser, a ver qué ejemplo se me ocurre. Entro yo a la habitación de un paciente que tiene Clostridium difficile con mi bata blanca eh, y me pongo guantes, ¿no? Y entonces mi bata blanca rosa con los barandales de la camilla del paciente, y si los barandales están llenos de esporas, pues bueno, ahora mi bata ya tiene también esporas en la superficie de la tela, y si por usar guantes me siento falsamente protegido, ¿no? Y salgo de la habitación y me llevo esos guantes después de haber tocado superficies de alto toque dentro de la habitación, como por ejemplo los barandales, las bombas de infusión. Quizás solo ingresé rápidamente a apagar una alarma de la bomba de infusión y llevaba guantes, ¿no? Pero quizás ese botón de la bomba de infusión ya fue previamente tocado por un compañero que no se lavó las manos. Entonces, mis guantes ya llevan las esporas. Y si yo salgo con esos guantes y toco mi estetoscopio o toco una pluma para escribir una nota o para firmar una receta, ahora la pluma lleva las esporas. Y así se van transmitiendo, ¿no? Si después le estrecho la mano a alguien sin haberme lavado las manos, ahí van las esporas, y luego bajo las escaleras, dejo las esporas en el pasamanos, o uso el elevador y toco el botón al piso que voy, ahí estoy dejando las esporas. Y de esta manera es que luego la persona que toque ese botón, o que toque la pluma, o que toque el pasamanos, pues las va a tener también en su piel y puede seguirlas transmitiendo a otras personas o a sí mismo. ¿Y qué hay que hacer una vez que identifico un paciente con Clostridium? Pues hay que aislarlo, es parte del tema de precauciones basadas en la transmisión, se llama precauciones por contacto plus, ¿no? Y es bien importante que les mencione esto. Las esporas, por eso comencé con la diapositiva número 1 mostrándoles el esquema. Las esporas son resistentes a los antibióticos. Ningún antibiótico va a ser capaz de penetrar todas esas capas que protegen al material genético de la célula durmiente. Pero también los antisépticos que utilizamos en el ambiente hospitalario, no todos van a ser eficaces para poder eliminar las esporas. De hecho, la minoría de los antisépticos son eficaces para eliminar las esporas. Justo por eso es que es bastante frecuente las recaídas o las reinfecciones. ¿Cuál es la diferencia entre una recaída y una infección? Bueno, pues la recaída es que el paciente se vuelve a infectar por la misma cepa, y la reinfección es que ya tuvo un cuadro de Clostridium y después tiene un segundo cuadro de Clostridium, a veces hasta dentro de la misma estancia intrahospitalaria, pero fueron dos cepas diferentes de la bacteria. Y este punto a mí siempre me ha parecido muy interesante porque está relacionado con las estrategias que se tienen que implementar una vez que tengo un paciente identificado con Clostridium difficile. El 50% de los pacientes que se recuperan de un episodio de infección asociada a Clostridium difficile se convierten en diseminadores asintomáticos de sus esporas a través de las heces por un periodo de 1 a 4 semanas después de la antibioticoterapia. Es decir, aunque mi paciente ya no tenga diarrea y aunque haya completado el esquema antibiótico, que ahorita vamos a ver cuál es, pero es metronidazol vancomicina, aunque ya haya completado su esquema, ese paciente va a seguir evacuando esporas hasta 4 semanas después de que haya cedido el cuadro clínico. Y entonces esto tiene que ver con algo que me gustaría que no olviden. Nos tocó escucharlo en el último congreso de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales. La pregunta, a la pregunta, ¿en qué momento se le debe quitar el aislamiento a un paciente que cursó con Clostridium difficile? La respuesta es
cuando el paciente se esté subiendo al taxi para irse a su casa. Es decir, en ningún momento se le quita el aislamiento por contacto plus a un paciente con Clostridium, no porque él siga teniendo manifestaciones. Él ya no tiene manifestaciones, pero sigue evacuando las esporas y por lo tanto, si lo ponemos en contacto con otros pacientes, los otros pacientes van a ser susceptibles de contagiarse. ¿Me explico?